Se ha creado una plataforma en favor de los animales denominada Plataforma Ramblas Éticas. Es el resultado de la unión de diferentes asociaciones animalistas, colectivos y grupos de defensa animal que actúan juntos para acabar con la vergüenza que supone tener, según ellos, 11 tiendas en la vía pública en una calle tan céntrica de Barcelona, que supone un sufrimiento enorme para los animales. Nos hemos preguntado si se deberían vender animales en las Ramblas de Barcelona, esa rambla tan transitada de personas, de turismo, etcétera, etcétera, porque no sabemos hasta qué punto los animales están bien cuidados, al menos los que se venden en esas, a veces un poco jaulas, ¿no? Y hemos sacado las cámaras a la calle de Barcelona para que sean nuestros conciudadanos los que nos digan el qué les parece a ellos, si se deberían de seguir vendiendo animales en las Ramblas de Barcelona, y esto es lo que nos han dicho. ¿Qué opina de que aún vendan animales en las Ramblas, estos animales que están enjaulados? Pues que no deberían de estar. Deberían de estar en sus tiendas. Personalmente no me gustan que estén las paradas allí. Si estos animales son cazados dijéramos, en la selva, pienso que es una injusticia. Si estos han nacido en cautiverio... A mí en general los animales así domésticos, especialmente pájaros o tropicales, que aquí pobres están en un ambiente tan ajeno a su entorno, me dan lástima. Entonces sean vendidos en las Ramblas o donde sean. Pero a la vez, según cuáles, perros o lo que sea, si están bien tratados y si la alternativa es que los eliminen y según qué dueños pues les supone una compañía y un consuelo, pues ¿por qué no? Bueno, a mí no me gusta que estén los animales encerrados, pero bueno, tampoco me lo he puesto yo así mucho a pensar. No, por ejemplo, el zoo, para mí, si no existiera, pues estaría bien. Yo soy nacido aquí en Barcelona, de niño me llevaban a ver los animalitos de la Rambla, lo cual siempre ha sido muy bonito. Si es que ahora, pasado un tiempo, hay argumentos en el cual manifiestan que pueden transmitir enfermedades, quizás sí, pero a lo mejor las enfermedades vienen por otro tipo de animales con mayor peso, creo yo. La verdad es que tiene más razón que un santo este señor, ¿verdad? Si los animales van a estar mal, ¿qué le vamos a decir? A veces las normas se han hecho pues para aceptarlas, y si hay una tradición, pues bueno, si la tradición no molesta a nadie y no se lleva mal con los animales que en este caso están ahí, pues adelante, mantenemos esa tradición, pero si hay alguien que sufra, por muy pequeño que sea, a lo mejor hay que plantearse dichas normas. Es más, cuando una norma está establecida, también la gente, el pueblo, la sociedad está para cambiarlas o modificarlas si hay algo que no gusta o hay algo que no sale bien. Por eso se ha creado una plataforma animalista en base a dos asociaciones importantes, como es FADA y Libera, que se preocupan por los animales. Quizás debería haber más gente preocupada por los animales, ya no solamente en las Ramblas, sino en todo el mundo. Y así no veríamos la cantidad de desgracias que el ser humano propicia a los seres vivos que le rodean, ¿no? Bueno, pues esta plataforma de Ramblas Éticas, creada por estas dos asociaciones, han hecho un proceso de investigación en las Ramblas de Barcelona, en esos puestos. Han estado durante 21 días en este proceso de investigación y dicen que han incumplido y que están incumpliendo las normas éticas en relación a los animales que están vivos. Hemos iniciado esta aventura con ellos y les paso a presentar el porqué de su trabajo, de su investigación y de su estudio. Alejandra García, vicepresidenta de Libera. Muy buenas tardes, Alejandra. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Eric Gallego, miembro de la plataforma Ramblas Éticas. Eric, muy buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. ¿Es cierto que el primer día de investigación os habéis encontrado en las basuras, incluso donde estaban un resto de animales muertos, de cadáveres, animalitos vivos todavía? Sí, encontramos de los 160 o 180 que encontramos, ahora no recuerdo cuántos eran, pero encontramos 2 hámsters, un pajarito y creo que ninguno más. Estaban encerrados en las cajas que ellos utilizan y los tiraron a la basura y bueno, nosotros por suerte los encontramos, pero evidentemente durante los 6 años que han venido vulnerando las leyes, estas paraditas, pues habrán muerto muchos más, claro. Aparte de todos los que habrán tirado. Nosotros denunciamos que han tirado unos 13.000 animales y sumamos que al año se tiran 2.190 animales en estas paraditas, que son solo 11, pero que generan muchas víctimas porque están en unas condiciones que no son en absoluto las que tendrían que ser.
nosotros partimos de que no se tendrían que vender, pero igualmente las condiciones en las que están, comparado con otras tiendas, pues son precarias. Todo el mundo Vosotros puede habéis ver. estado 21 días de investigación. ¿Qué significa 21 días de investigación? ¿Qué habéis hecho? Significa ir al final del día, porque estos botigues lanzan los animales, los tiran a la basura al final del día, porque a lo largo del día se le pueden morir, o simplemente cuando abren, al día siguiente de abrir, ¿no? Porque los animales se quedan allí en las tiendas toda la noche y a veces se quedan más de 36 horas encerrados. ¿Por qué? Porque los que venden estas personas tienen un día de fiesta a la semana. ¿Y qué pasa ese día de fiesta? Pues que se quedan desde las 9 de un día hasta las 9, no del otro, sino del siguiente día, encerrados, porque no les sale cuenta trasladarlos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que un animal que ha de estar en un estado salvaje, si está en oscuridad absoluta tantas horas, pues evidentemente es posible que muera, ¿no? Y sobre todo si se descuidan la comida o cualquier cosa, ¿no? Se mueren allí. Por los aires acondicionados, por ejemplo, porque estas jaulas casetas tienen aire acondicionado. No, en absoluto, no tienen ningún tipo de medida ni para el calor ni para el frío. Lo único que tienen en invierno son bombillas que las ponen cuando están abiertas, no cuando están cerradas. Y en verano simplemente les ponen toldos para proteger, pero hay muchos casos de que cualquiera va. Yo mismo he ido en agosto y hay gallos que no tienen ningún tipo de sombra en toda la jaula y no se pueden girar. O sea, son condiciones que podríamos estar enumerándolas durante una hora y no acabaríamos. Entonces todas ellas suman una vulneración flagrante de la Ley de Protección Animal y de la Ordenanza de Barcelona. Habla Alejandra, tu compañero Eric, de las normativas que llegan a incumplirse, ¿no? Incumplen la ordenanza municipal sobre gestión de residuos. Exacto. Decís, pero esto está constatado ya. Sí. Está constatado, sí. La ordenanza municipal sobre tenencia de animales también está constatado. Me explicarás cada una de ellas, y la ley de protección de animales también por otro lado. Exacto. Son 3 normas que están incumpliendo. ¿Por qué? Exacto. La ley de protección de animales de Cataluña, que es la que está vigente desde el año 2003, prohíbe la exhibición de animales para la venta. Todas las tiendas de animales tuvieron que hacer un gran esfuerzo para adaptarse a esta ley, retirar a todos los animales de los escaparates, los tienen en situación interna, digamos, los tienen dentro. No pueden estar mostrándose al público. No, exacto. Esto es para evitar tanto la compra compulsiva como el estrés y el sufrimiento del animal, de la gente que está dando golpecitos en el escaparate, les da el sol, les da demasiado frío cuando están contra el cristal, y de esta forma se protege a los animales. No entendemos por qué las paradas de la Rambla sí pueden seguir exhibiendo los animales, y más en las condiciones en las que están, ¿no? En pleno centro de Barcelona, en jaulas diminutas y tal. Esto es con respecto a lo que es la ley y la ordenanza de la ciudad de Barcelona para la tenencia de animales, que también exige lo mismo, ¿no? Que no se exhiban los animales para la venta y demás. Ahora, con respecto a la ordenanza de medio ambiente de la gestión de residuos, está prohibido lanzar cadáveres de animales a la basura. Tienes que llamar a la municipalidad, al ayuntamiento. El ayuntamiento tiene un servicio de recogida y estos animales se deben incinerar. Todas las tiendas de animales y las tiendas y las clínicas veterinarias cuentan con congeladores donde guardar estos cadáveres de animales que se mueren porque ya son viejos, porque los han tenido que eutanasiar o por lo que sea. Y luego llaman al servicio de recogida del ayuntamiento, pagan la tasa que corresponde y el ayuntamiento recoge estos animales y los incinera. Los paradas de la Rambla tampoco lo quieren hacer a esto. O sea, todo el esfuerzo que han hecho las tiendas, las paradas, no las quieren hacer. No las quieren hacer. ¿Y qué entendéis? ¿Que el ayuntamiento mira para otro lado porque es una tradición tener esas tiendas ahí? Es de toda la vida. Hemos visto siempre las pajarerías que vendían pájaros y otros animales. Mira, lamentablemente, cuando hay animales, siempre se considera que es un tema menor, que siempre hay otros temas delante. Nosotros no creemos que tenga que ser así, porque entonces nunca llegará el momento de los animales. Esto, si las tiendas tuvieron que cumplir con una normativa, las paradas también las deben cumplir. Y no se debe esperar más, porque la alta tasa de mortandad que se registra, que hemos registrado con todos los cadáveres que hemos encontrado en la basura, no suceden en una tienda. A pesar de que nosotros, filosóficamente, tampoco estamos a favor de que se vendan animales en las tiendas. Pero no les estamos haciendo una campaña en la puerta porque, bueno, está legalmente permitido y en todo caso tendremos que hacer presión a los políticos para que cambien ciertas leyes si no nos gusta. Pero en este caso las leyes están y no se cumplen. Y el ayuntamiento no tiene voluntad. ¿Habéis denunciado al ayuntamiento también vosotros o no? Bueno, en este momento se está trabajando todo el equipo jurídico de ambas asociaciones, preparando las denuncias y posiblemente se denuncie también al ayuntamiento